Bueno, buenas tardes, Teresa, que ya nos conocemos de otra ocasión, y Francisco, Paco, que en este caso vas a ser no solamente panelista, sino también autor del poema en torno al cual vamos a hablar. ¿eh? Te presento brevemente, vos tenés tu familia, tu esposa, 3 hijos, 3 nietos, sos poeta, autor de varios libros, incluso tenés alguna novela, tengo acá algunos títulos, vos tenés ahí seguramente también los ejemplares como para mostrar alguno, te leo algún título, Sí. de Moreira y el canto, la danza de las cuitas, influencia. Acá está. Ahí está. 2 poemarios porteños, Bagualita de a caballo. 2 poemarios porteños. Ah, muy bien. Están sí. Bien. Ese es uno. Y en este caso... Bueno, acá hay varios, no sé. Tenés ahí todos los libros, trajiste todos los libros. Y sí, varios si quieren, en aras de brevedad, los muestro brevemente. Muchos libros de poesía. En efecto, una novela. Muy bien. La danza de las cintas. Es una alegoría de esa vieja danza tradicional navideña. Rodolfo Bedoya, que es el marido de Teresa. O sea que nos das trabajo a todos, Francisco. Creo que con tu poesía nos estás dando trabajo a todos un poco y eso es bueno. Entonces, vamos a hacer así. Yo tengo para compartir en pantalla un poema que lleva por título De las aves su hermosura. Vos nos vas a hacer como la ficha técnica inicial. Después Teresa va a hacer un comentario prevalentemente filosófico, yo un comentario prevalentemente teológico, y después te damos la palabra a vos para que cierres un poco con tus reflexiones. Pero al principio nos presentás un poco, lo vamos a hacer medio caseritamente también esto, con la música en mi celular, que lo voy a poner cerca del micrófono para que se escuche, y con el texto en pantalla, para que lo podamos ir leyendo. Pero vos nos anticipás un poquito de qué se trata, una ficha técnica, digamos, de este poema De las aves su hermosura. Bueno, qué título nomás, ¿no? De las aves su hermosura es una media cifra. La cifra es una de los modos de la canción más antiguas del Río de la Plata, viene de la colonia, siempre estuvo, según los historiadores, siempre era por octavilla o por décima, y la media cifra, en aras de resumen, es la mitad. Es un verso en cuarteta o copla, que viene del rocero español, con rima en los versos pares. Para hacerlo fácil y didáctico, es la inmensa mayoría de las zambas chacareras que escuchamos, la zamba Mi Esperanza, la Luna Tucumana, la zamba de Grillo, la que más les guste, ustedes van a ver que rima el segundo verso con el cuarto. Así que resumiendo, son esas cuartetas, como pueden ver ahí, cebadura con hermosura, amor con dos, vistosa con garbosa, hay rima consonante y asonante. Bueno, esta media cifra, no esta, la media cifra, se usó mucho para lo que se llamaba los romances animalísticos, el toro con el buey, el toro con el tigre, el buey con el caballo, y que como una especie de payado de contrapunto. Después también por una cosa que se llamaba disputas, que viene también de un viejo contenido religioso que remite a unas disputas que hay morales. Por ejemplo, son todas anónimas, muy viejas. Hay una disputa del alma con el cuerpo, hay una disputa del rico con el pobre, hay una disputa del sol y la luna, de la mentira y la verdad, y lo que se llama un compuesto como una historia romanceada, como pueden ser los romances de Río Seco de Lugones, una historia romanceada. Hay muchas, la más conocida es una del Carau, de tierras litorales, y bueno, Perfecto. Este tema de las aves su hermosura, música e interpretación de Santiago Cabal, un gran amigo,
tiene una mezcla de animalística Bien. y una mezcla de disputa. Y es, suponemos, una tarde de invierno o de lloviznas, en que los paisanos le herdean una cebadura, están en algún galpón, alguna cocina de campo, y se le da por comparar de las aves su hermosura. Y ahí van los versos estos que vos tan generosamente me han invitado. Muy bien. Pertenece a un CD que se llama ¿Y por qué no? Este ¿Y por poema qué no? pertenece a un CD que se llama ¿Y por qué no? Lo vamos a escuchar entonces, a ver. Un grupo de amigos que dijimos, ¿por qué no? Y lo hicimos. Ahí lo escuchamos. A ver. No se escucha, Gerardo. No. No, no se escucha. No. Está arrancando recién. Una tarde Ah. tres paisanos. Ahí va. Una tarde tres paisanos verdeando unas cebaduras. Se les dio por ponderar de las aves su hermosura. Uno dijo que el chajá es la ave del buen amor. Viven juntos, mueren juntos y juntos vuelan de a dos. Y aseguró que en volando la garza la más vistosa, como niña yendo a un baile, viaja elegante y garbosa. Otro dijo la cigüeña, representa la esperanza, y a la espátula rosada su color no se le emparda. Y afirmó que con cervezas estas aves de horizonte, puesto a elegir prefería el ave que anida a monte. De esas aves caseritas, la mejor es el hornero. No hay nido como su nido, y lo luce el año entero. Igual que Dios hizo al hombre, alza con barro su casa. Y cuando escampa la lluvia, de puro contento canta. Y el más viejo que se baba, de pronto soltó el garguero para decir que no hay ave superior al carpintero. Él trabaja la madera con su chaqueta amarilla, y en el rajón de algún árbol arma su hueco y anida. Y sus pichones lo miran trabajar con lindo esmero. Igual que miró a su padre trajinar el nazareno.
De todas maneras, después, en el primer comentario al video, va a estar enlazado el acceso a esta música para que se pueda escuchar bien. Quienes vean este video van a poder escucharlo bien antes de escuchar después el comentario. Entonces, Teresa, tenés la palabra vos ahora. Bueno, gracias Gerardo. Bueno, le agradecemos mucho a Paco y a Santiago esta maravilla. Realmente nos hacen volar con esto, ya solamente leyendo el título, ¿no? De Las aves, su hermosura. Bueno, yo quería contarles, ¿no? Que me puse a pensar antes de hablar esto acerca de si los filósofos en realidad habían trabajado, habían meditado, habían observado mucho la vida de los animales para hablar del hombre, ¿no? Y curiosamente, por ejemplo, Aristóteles, ustedes no sé si sabían que él tenía un zoológico en su casa. Aristóteles era preceptor de Alejandro Magno y le pedía a Alejandro Magno que trajera especies de los lugares donde, digamos, los lugares que él iba conquistando. Así que fíjense, es curioso que Aristóteles, para hablar del hombre, del alma, etcétera, etcétera, observaba la vida de los animales. Aristóteles, después lo tenemos a Plutarco, a Plinio, al mismo San Alberto Magno, no, bueno, una cantidad de pensadores muy profundos que eran muy observadores de la naturaleza y de los animales. Y es curioso también que en el siglo XX los filósofos que hacen filosofía muy apegados al estudio de la vida, entiendan que la vida es una especie de corriente vital, ¿no? De corriente que tiene sus distintas paradas en las distintas especies, y que por supuesto esa vida florece en el hombre, ¿no? Pero ya de alguna manera en las distintas especies se va preparando ese florecimiento de la vida en el hombre, ¿no? Entonces nosotros tenemos algo de aves, algo de insectos, algo de mamíferos, todos ellos van preparando, ¿no? Esta superioridad de la vida en el hombre, ¿no? Y esto que contás, Paco, y que Santiago supo tan bien darle música, ¿no? Y ponerle ritmo, de estas como dos clases de aves, pareciera, ¿no? Estas aves que vos llamás del horizonte, que vuelan, son libres, se elevan, ¿no? Y son hermosas, ¿no? Como vos decís, la garza, la cigüeña, el chajá, ¿eh? En general, estas aves se las ha emparentado con la vida espiritual, con el poder elevarnos, ser libres, ¿no? Y por otro lado, estas otras aves que vos denominás aves del monte, ¿no? Más conectado, ¿no? Ese hornero más conectado con el barro, con el trabajo, con la repetición, ¿no? El hornero y el picaflor, el carpintero, perdón, ¿no? Ese carpintero que con su pico va taladrando, con mucho trabajo los árboles para conseguir su alimento y para hacer sus guaridas, ¿no? Bueno, y esto, ¿no? De esas aves de vuelo, esas aves que se elevan, ¿no? Que representan la esperanza, el amor, lo que nosotros espiritualmente necesitamos tanto para vivir, y por otro lado también ese trabajo diario repetitivo que tiene que ver con el barro, con la paja, ¿no? Que es tan necesario también para vivir, ¿no? Creo que tenemos un poquito de las dos aves, ¿no? Y esto está clarísimo en una filósofa
del siglo XX que se llama Simone Weil, es muy, muy importante, ¿no? Joven, muere a los 34 años, pero con, ya les digo, una obra muy, muy, muy profunda, ¿no? Y muy picante. Y ella, unos años antes de morir, escribe una obra que se llama La gravedad y la gracia, ¿no? Y me hizo recordar mucho esta media cifra tuya, Paco, este tema, ¿no? De que los hombres, por un lado, tenemos que estar con los pies en la tierra, tenemos que estar en la gravedad, tenemos que ser horneros y carpinteros, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Cómo Simone Weil, siendo filósofa a los 22 años, se va a trabajar a una fábrica para justamente poder vivir lo que ella llamaba la pesanteur, ¿no? La gravedad, es decir, poder vivir como un obrero, conocer lo que es el peso del trabajo, ese trabajo diario, repetitivo, que en el tiempo de ella era trabajo fordista. Entre paréntesis, la echaron del trabajo porque era muy delgada y no cumplía, digamos, con los requisitos de esas exigencias, pero bueno, ella quiso conocer desde abajo, ¿no? Y es desde ese conocimiento que puede elevarse el espíritu, según ella, puede elevarse, podemos contactar con lo espiritual y lo sobrenatural, pero es participando, ¿no? Participando en esa vida de barro, de repetición, y fíjense que es muy curioso que ella escribe La gravedad y la gracia en, digamos, la granja de Gustave Thibon. Gustave Thibon fue un campesino autodidacta, completa, y un gran pensador francés, que nunca dejó su granja. Fíjate también él que ha pegado a la naturaleza, ¿no? Bueno, y ahí ella pide también, ya te digo, unos años antes de morir, conocer el trabajo de la viña en la granja de Gustave Thibon. Y entonces pasa un tiempo ahí hasta que emigra, un poco perseguida por la cosa por hitleriana, ¿no? En Francia, emigra a Inglaterra, donde ella muere. Pero digamos, ¿no? Esto, ¿no? De bajar a la tierra, de tocar y participar en la vida, para poder elevarnos, para elevar nuestro espíritu, ¿no? Y las dos cosas, necesitamos de estos dos aspectos, ¿no? Y otra cosa curiosa también, Paco, es que cuando Platón en el Fedro habla del alma, Platón dice que el alma, ante la hermosura del mundo, al alma, dice, le crecen alas, porque ante la hermosura del mundo recuerda y quiere volver a su morada de origen. Porque nosotros las almas tenemos, dice Platón, un origen divino, somos como una chispita de lo divino, y ante la belleza del mundo esto se despierta y al alma le crecen alas y quiere volver a su morada de origen. Así que bueno, todo esto de las aves, su hermosura, despertó todas estas meditaciones, de alguna manera, en mí. Muchas gracias, Teresa.
Entonces ahora hago una reflexión más de tono teologal, se podría decir. Hice una tarde 3 paisanos, el 3 que aparece varias veces, después voy a tratar de destacarlo en el poema, el 3 siempre en el ámbito de las religiones y en general en la filosofía hace referencia a lo decisivo y a lo absoluto. Es decir, que van a tratar temas importantes, como nosotros 3 también, somos 3. Es decir, que van a hablar de algo que es significativo, es decisivo, lerdeando unas cebaduras, es decir, esto habla un poco en el idioma como más del campo, más gauchesco, de algo de tono sapiencial. En torno al mate se conversan cosas, se medita, se reflexiona. Dice, se les dio por comparar, esto hasta lo podríamos tomar en un tono fenomenológico, les fue dado, se les dio. Como algo gratuito, de las aves su hermosura. Es decir, un tema que no es necesario, después de la actividad del campo, esto es como muy gratuito, muy innecesario. Es decir, acá se está buscando cosas de otro orden. Hay un tono de gratuidad que ya le da un tono entonces también teologal a esto que va a ser un diálogo sapiencial. Y hay 3 personas, evidentemente los 3 paisanos, que intervienen en diferentes momentos comparando, cada uno compara algo. Empiezan por las aves de horizonte, el chajá, que son aves migratorias o semimigratorias. Como yo no tengo un zoológico acá como Aristóteles, tengo que buscar, o tuve que buscar en internet cada ave y ver un poco sus costumbres. El chajá es bastante local, pero digamos del área sudamericana. Y acá lo que se valora es algo muy positivo, que es justamente 3 cosas. Viven juntos, mueren juntos, vuelan de a 2. Siempre 3 cosas aparecen. Es decir, acá hay una valoración del amor humano, sobre todo. Y el contrapunto de esto, en este mismo paisano, es la garza, que también tiene 3 cosas. Es vistosa, elegante y garbosa. Como niña yendo a un baile, es decir, que lo que se contrapone acá es el bien, de algún modo, del amor humano y la belleza, de algún modo, de la garza. En griego, justamente, kalos es bueno y bello, pero acá como que de algún modo se insinúa que puede haber cierta tensión, porque en el fondo esta niña todavía es pura promesa. Podrá vivir este amor humano, o no. Y ahí queda un poco, me parece, planteado lo del primer paisano. Entonces ahí viene el segundo, que, retomando un poco esta imagen de la garza, habla de la cigüeña, que representa la esperanza, como la niña, y habla también de la espátula rosada, cuyo color no se emparda, es decir, de algún modo toma esta idea del blanco, que en la Sagrada Escritura es signo de transfiguración, de santidad, y entonces tiene esto como un tono hasta moral. Muchas veces este tipo de diálogos tienen un tono moralizante, una intención moralizadora, así son la temática sapiencial en la Sagrada Escritura, empezando por los 2 caminos del Salmo 1, por ejemplo. De algún modo aquí, claro, el gran deseo es, ojalá de algún modo lo humano logre no empardarse y logre tener ese esplendor de la cigüeña, que representa la esperanza, es decir, está el deseo de que esa niña, que representa lo más lindo de la humanidad, esa niña está personalizando lo más lindo de la humanidad. Fíjense que, por ejemplo, para Peggy, la esperanza tiene forma de niña, justamente. Entonces, que eso pueda darse, pueda madurar en un amor realmente significativo, que pueda llegar a su esplendor esa niña que representa lo más genuino y lindo de la humanidad. Pero por eso este segundo paisano toma la imagen de la cigüeña y de la espátula rosada y las compara, siendo aves de horizonte, con el ave que anida en el monte, es decir, sistema que quedan 10 minutos. Bueno, con el ave que anida el monte. Es decir, porque el ave que anida el monte, esas aves caseritas,
son como más concretas, y toma este segundo paisano como contrapunto el hornero, que hace con barro que no hay nido como su nido, que lo luce todo el año, es decir, se establece de algún modo, ¿no? Es decir, forma de algún modo como su familia, y además en esto hace como Dios, ¿no es cierto? Con barro su casa. Fíjense que también hace tres cosas el hornero. Hace con barro su nido, imita lo que hace Dios, y de algún modo con su canto, cuando para la lluvia, alaba a Dios, agradece, está contento, alaba a Dios. Es decir, hace tres cosas también. Y acá aparece el tercero, siempre el tercero es el más importante, además es el que está cebando el mate, es decir, es el que de algún modo le da espacio a este diálogo sapiencial, es el que hasta ahora no habló, va a hablar ahora recién, ¿no? Y dice que el superior es el carpintero, es decir, compara al carpintero con todo lo anterior. De algún modo acá el contrapunto se da con todas las aves anteriores, porque también hace tres cosas. Trabaja la madera, se instala en algún rajón de árbol, es decir, ahí anida, es decir, es sencillo de algún modo, muy simple, y además le da el ejemplo a sus pichones, como hizo José justamente con Jesús. De algún modo, en este sentido, pasamos de lo creacional al ámbito de la redención, al plano cristológico. Entonces acá el mejor ejemplo está dado por este tercer paisano que nos presenta al carpintero, entonces también con tres actividades. Bien. De algún modo hay como una especie de expresión de la encarnación, porque en las primeras aves tenemos el ideal de sí posible, lo que podemos llegar a ser, la vocación, pero acá lo tenemos como ya concretado, sobre todo en el hornero y en el carpintero más todavía, de acuerdo al poema. Es decir, como que en el fondo nosotros podemos tener un ideal de sí, o de nosotros mismos, pero en el fondo tenemos que concretar eso en situación. Es decir, en el fondo, el horizonte de nuestra vocación llega a ser en la medida en que vamos plasmando en concreto, aquí y ahora, lo que somos, y ahí entonces hay un ejemplo mayor. Lo primero, de algún modo, insinúa lo que podemos llegar a ser, pero en donde las cosas se concretan, la santidad, ese blanco, esa transfiguración, ese vuelo, ese espíritu, se concreta es en el aquí y ahora, en las situaciones donde tenemos que responder. Y por eso acá también el ejemplo del hornero y sobre todo el carpintero aparece como muy vinculado a ese amor, esa familia que de algún modo aparecía anunciado inicialmente en el Chajá. Te doy la palabra, Francisco, hasta que se corte la conversación, hasta que se corte el Zoom. Bueno, muchas gracias. Parece que quise decir muchas más cosas de las que yo supuse. Creo que con el ave, el ser humano tiene una sana envidia. Contaba don Atahualpa Yupanqui que una vez comiendo un asado en el campo, bajo unos árboles, había un pajarito, un ave que se quejaba, tenía un pío medio triste, y un gaucho viejo miró para el follaje y dijo, si vos que tenés alas te quejás, ¿qué me queda a mí, que estoy sobre la tierra? Y bueno, yo creo que es eso. El ave es una simbología que a los seres humanos nos fascina. Acá se desarrolla alguna simbología por el tipo de ave, pero creo que el hecho de volar en general, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, perfecto. Hola. Perfecto. Que el hecho de volar en general genera en el ser humano, al ver al ave, una condición superior a nosotros, como que son más que nosotros, vuelan, están en la hermosura, en el horizonte, o laburan lo justo para tener su casa, tienen su piso y su techo, no andan con veleidades. Y es curioso, porque la poesía
sobre todo en tantos poemas. Pienso en La Vuelta al Hogar de Olegario Andrade, pero hay miles, canciones y poemas en que inclusive el que retorna a su tierra y vuelve a escuchar las chicharras, vuelve a escuchar al zorzal, vuelve a escuchar o ve venir las golondrinas, los ciclos. También nos genera la fantasía de un ave que es eterna, cuando en realidad también están sujetos a la inexorable ley del mundo sujeto a generación. Cuando uno vuelve 20 años después a su tierra, no es el mismo zorzal el que canta, ni la misma paloma la que arrulla, son sucesiones de zorzales y palomas, pero el ser humano tiene esa cosa con el ave, y que la ve inmortal, y que la ve superior, y la ve más hermosa, y en particular en el paisaje de llanura. Creo que el ave en el paisaje de llanura hace a los 2 o 3 trazos de ese paisaje, no paisaje de que se habla en el llano, ¿y qué es? Y el horizonte, unas nubes y el ave. Eso, entonces el ave, creo que el paisaje propio de la llanura tiene una fuerza mayor, una condición de hermosura, que a lo mejor en paisaje de selva o de montañas, con ser gratos, pienso en un cóndor, por ejemplo, en las altas cordilleras, pero para mí, por lo menos, a lo mejor es una carga personal. Para mí, una llanura sin aves sería, creo, el paisaje más triste, ¿no? Y este tema que se ha podido plasmar, que decían bien los dos, pero creo que sí, creo que es un acierto, Gerardo, que el último que habla es el más viejo, y el último que habla es el que está cebando. Entonces es como que esos viejos de campo al lado del trasfoguero, las cocinas, siempre son cavilosos y andan dimensionando qué dice el resto, y hablan o no hablan. ¿Acaso si uno de los otros hubiera mentado al carpintero, el tercero se hubiera invitado a la función de cebar mate y hubiera soltado los ajá y cómo no, y cómo le va, esa cosa de campo, que creo que faltaba el carpintero, o a ojos del anciano el carpintero, porque trabaja la madera, que acaso la haya más noble que el barro, le parece superior. He tratado de hacer este tema, como decía al principio, como una especie de compuesto o de coloquio cantado, y termino, porque debe estar quedando poco y se va a cortar en cualquier momento. Yo reivindicaría lo místico que es una canción. Ese híbrido que no es ni poesía ni es música, y que como todo vigor híbrido genera una cosa a veces más fuerte que cualquiera de las otras dos de las que viene. Francisco, te agradezco. Eso lo estudia muy bien. Se está por cortar en un minutito. Te agradezco mucho, te agradecemos este espacio de diálogo que hemos tenido. Bueno, gracias a ustedes, han sido muy amables. El hornero es un pájaro que ni canta bien, ni es muy vistoso, ni vuela mucho, pero tiene el mismo color que Jesús en los iconos orientales, es decir, el color de la encarnación. Ese detalle también es muy lindo, muy, muy poético, me parece. Sí, se cierra acá el video. Si se corta, yo les agradezco a los dos. Termino, y es el que celebra las tormentas. No, gracias Teresa por la invitación, gracias Gerardo. Agradezcamos a Santiago Cabal, que no está, pero se hizo presente. Y bueno, ojalá me inviten otra vez en estos tiempos de comunicación virtual. Por Zoom. Bueno, virtual, exactamente.